Saludos. Cada 12 de marzo celebramos el nacimiento de una de las figuras más emblemáticas del arte nacional. Su legado histórico en el folclore, como docente, como aportación al acervo cultural, tanto en la música, en la danza, ha sido reconocido tanto de manera nacional como de manera internacional. Nos referimos a la soberana Casandra Damirón. En esta ocasión estamos haciendo un programa especial para culminar los festejos del centenario de su natalicio. Y en la ocasión tenemos la presencia de sus hijos, José Eliseo y Luisa Rivera Damirón. Con ellos vamos a conversar junto a diversas personalidades que compartieron, interactuaron con la soberana, y vamos a testimoniar nuestro respeto y nuestro aplauso a esta figura maravillosa del arte dominicano. Casandra Damirón, nacida en la ciudad de Barahona, República Dominicana, el día 12 de marzo del año 1919, momento en el cual el país, que aún no conocía el desarrollo, era sojuzgado por la represión de la intervención norteamericana de 1916. Fueron sus padres Eliseo Amable Damirón, Chichi, y doña Alicia Santana, Malena, quienes la bautizaron con el nombre de Altagracia Casandra. Su nacimiento fue motivo de regocijo en la casa marcada con el número 19, de la calle que ahora lleva el glorioso nombre de María Trinidad Sánchez, que hace esquina con el indio de la leyenda, el indómito Caonabo. Casandra Damirón nació artista. La sangre que corría por sus venas contenía los genes del folclore, del sabor a campiña y de ritmos de la tierra que la vio nacer. Se formó en un ambiente familiar de artistas. Su padre era guitarrista clásico, su tío Rafael, costumbrista, dramaturgo y novelista. Ella fue artista hasta la hora de su muerte. Ya en 1925, contando con apenas 6 años, Casandra cantaba y a los 11 actuaba en el Teatro Unión en el Centro de Cultura de su ciudad natal, como parte del coro de niñas cuyo director la seleccionó como solista. Así transcurrió su vida hasta que llegó a La Voz del Yuna, que es donde realmente se inicia su vida artística profesional como cancionera, llegando a ser aclamado por su pueblo como la soberana de la canción, nombre artístico que usó al actuar en los escenarios artísticos nacionales y del área del Caribe. Casó con el señor Andrés Moreta, con quien procreó a su hijo Andrés. Luego contrajo matrimonio con el ilustre compositor dominicano don Luis Rivera González, de cuya unión quedaron José Eliseo y Luisa Altagracia. En 1955, ante la ausencia de un grupo de bailes con categoría para representar la nación en eventos internacionales, creó el Cuerpo de Bailes Folclóricos, el cual representó al país dignamente en los festivales y eventos en los cuales participó. Junto a su cuñado, el costumbrista dominicano Papito Rivera, Casandra definió su criterio folclórico, que aún es modelo y paradigma de quienes se dedican al folclore. Casandra creó y diseñó el traje típico dominicano, que aún lucen con orgullo nuestros grupos de bailes folclóricos. Hacia 1970, creó el programa de televisión Aquí Nosotros, que mantuvo ininterrumpidamente hasta el fin de su vida. Este programa se transmitía todos los domingos a través de Radio Televisión Dominicana. Fue el único y verdadero instrumento de orientación folclórica, cuyo fin principal fue que los jóvenes dominicanos aprendieran a bailar nuestros ritmos. Hasta la fecha, no ha habido otro igual. Por su extraordinaria labor en beneficio de la investigación, promoción y difusión de nuestra música y nuestros bailes, obtuvo numerosos reconocimientos y condecoraciones que le otorgaron instituciones municipales, nacionales e internacionales,
entre los cuales cabe destacar la Orden de Cristóbal Colón con el grado de caballero. Los cronistas de arte, en interés de reconocer cada año la labor destacada de los artistas y programas de radio y televisión, así como las demás manifestaciones artísticas, crearon el premio que lleva su nombre, como un homenaje a su obra y reconocimiento permanente a la folclorista que más dio a conocer nuestra música autóctona, tanto dentro como fuera de la nación. Igualmente, a finales de la década de los 80, el gobierno dominicano consagró, después de su muerte, el edificio desde donde opera la frecuencia de radio y televisión dominicana con el insigne nombre de Casandra Damirón, artista eterna de nuestro país. Recientemente han sido designados con su nombre la estación del Metro de Santo Domingo, próximo al Teatro Nacional, y el bulevar construido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en la avenida Winston Churchill, que ha sido llamado el Boulevard de Casandra, como símbolo del arte popular dominicano. Casandra Damirón, la soberana, un símbolo emblemático de la dominicanidad, el folclor y la cultura autóctona de nuestro país. Resulta de gran satisfacción para la CERTV, Radio y Televisión Dominicana, celebrar la culminación del centenario a la soberana. Festividades que empezaron con el develizamiento de una tarja a esta edificación que lleva el nombre de este ícono de la música, del folclore, del arte en República Dominicana. En este programa especial nos hacemos acompañar de sus hijos, don José Eliseo Rivera Damirón y Luisa Rivera Damirón, quienes también tienen como invitados a una serie de personalidades también del arte y la sociedad dominicana que interactuaron con la soberana y que nos van a manifestar sus experiencias. Nos acompaña la señora Blanca de Rivera, también a su lado es la profesora Josefina Miniño, docente y también figura importante del arte nacional, la gestora cultural Verónica Ascensión, con sus grandes aportes en todo lo que significa la cultura en nuestro país. Y de este lado también tenemos a una gloria viviente del arte, de la canción, y también una preocupada social, a la Gisa Pantaleón Fernández, quien nos acompaña junto a el destacado abogado de los tribunales de la República y magistrado del Tribunal Constitucional, don Wilson Gómez. Con ellos vamos a conversar sobre estas características que han significado todo lo que es el centenario a la soberana Casandra Damirón. Don Checheo. Pues nada, agradeciéndole infinitamente a los ejecutivos de nuestro canal nacional, la distinción y la honra que nos hacen permanentemente en reconocer y darle valor al trabajo, a la memoria de nuestra madre, que ha quedado más que establecido en este año de celebraciones de su centenario, que inició precisamente aquí en su casa, donde hoy concluye el centenario con la debilización de una tarja que consigna el edificio de la planta televisiva y de radio como edificio Casandra Damirón. Ha sido una jornada de un año de intensas actividades, donde hemos recibido todo el cariño y el respeto de la sociedad dominicana a través de muy importantes estamentos de la misma, que ustedes van a ver en diferentes cápsulas que se van a reproducir en este espacio. Y lo único que podemos hacer en este momento donde estamos cerrando formalmente este centenario es agradecer. Agradecer y, en tercer lugar, agradecer la generosidad de este país, de su gente, de sus instituciones, que han honrado el trabajo de nuestra madre y nos han comprometido aún más con seguir trabajando y luchando por un mejor país para todos nosotros. Lo que podemos, pues, en este momento es
agradecerle a todo el pueblo dominicano, a sus autoridades, a sus instituciones, tanta generosidad y tanta gentileza que han tenido hacia ellos. Desde 1984, esta edificación se denomina Palacio Radiodifusor Casandra Damirón, lo que queda establecido el respeto y el agradecimiento que no solamente el gobierno de turno, sino la sociedad en su conjunto le tributa a la soberana. Y yo entiendo que con la celebración de estas festividades en el centenario, pues ha quedado reafirmado el agradecimiento que el pueblo le tiene a su madre. Eso es correcto. Por eso que digo que estamos sumamente agradecidos de tanta generosidad, repito, porque ha sobrepasado nuestras propias expectativas de lo que podía ser esta celebración. Sería interesante, ya que tenemos también a doña Luisa aquí, que nos permita conocer algunos detalles de la Casandra Madre, porque hay evidencias claras, muy fortalecidas de lo que fue su trabajo a nivel folclórico, a nivel docente, las aportaciones, incluso hasta de diseñadora, si a eso vamos con todo lo que significa, que quizás es una faceta que no todo el mundo reconoce tanto en virtud de lo que fueron sus grandes condiciones como ejecutora. Sin embargo, la Casandra Madre, sería interesante pues tomar algunas de esas experiencias que caramba, ¿quién mejor que ustedes dos pueden hacerla? Que abrevaron de manera física como hijos, porque de manera espiritual y de padrinazgo, mucha gente puede hablar también de esa Casandra Madre, pero ¿qué usted puede decir? Es. Bueno, mamá era una mujer excepcional. Yo no sé, mamá conjugaba la persona seria y rígida en cuanto a la educación y también la persona amorosa con sus hijos. Ella desechó muchas oportunidades dentro de su carrera por estar con nosotros. A ella se le llegaron muchos contratos fuera del país y nosotros estábamos pequeños y ella no quiso viajar fuera esas temporadas largas porque ella entendía que ella tenía que estar con sus hijos. Y nosotros siempre, por lo menos yo, que era la más pequeña y la hembra, siempre la acompañaba a ella a todas sus actividades. Pero mamá, cuando no podía yo ir, mamá antes de irse a trabajar por las noches, cuando le tocaba shows por las noches, yo era pequeña, mamá antes de, ya medio vestida ya para trabajar, hasta que yo no me durmiera, ella no se iba. O sea que ella era una persona que ella sabía, qué sé yo, mamá, llenar todos los huecos, como madre, como esposa, como amiga, como familiar. Mamá, yo no sé cómo ella podía jugar con el tiempo para ser una persona donde estaba siempre presente en todo momento que la gente la necesitara y cumplir con todas sus obligaciones a plenitud. Es interesante porque a veces cuando se tiene a una figura de tanta dimensión, de tanta trascendencia, por ejemplo, en un área específica, como cantante, como bailarina, pues a veces las personas se olvidan de esa parte humana que también, como estamos viendo, tuvo méritos sumamente altos. Pero yo creo que tener la presencia aquí de Adalgisa Pantaleón nos puede ayudar mucho a conocer una faceta interesante de la soberana, y es la de la persona que respalda al nuevo talento. Sabemos de la vinculación familiar que unió a Adalgisa con la familia de la soberana, pero también queríamos saber, y creo que sería interesante para las nuevas generaciones, ¿qué usted puede decir como legado, como aporte, como respaldo, como ese acompañamiento que en los momentos iniciales cualquier artista que va subiendo puede recibir de una figura de la dimensión de la soberana? Bueno, yo me siento sumamente privilegiada y siempre me he sentido como la hija pequeña de la gorda, de Casandra. Nuestra familiaridad viene desde muy lejos, porque ella era la madrina de mi hermano mayor, de Mickey, donde vivían mi padre vivía al lado de ella y
y por eso fue la madrina de Miki, y fue una relación con su hijo mayor porque nacieron al mismo tiempo hasta la muerte, se fueron hermanos. Entonces, la gorda me acunó cuando yo comencé a cantar, y me dio ese ejemplo de ser una mujer dentro del arte, respetada, y que podíamos romper todas esas barreras, ¿no? De que ella como artista, como mujer, igual que la profesora, mi niño, mi gran amiga, y como otras mujeres, pudieron hacer una carrera intachable, o sea, una carrera donde ellas no abrieron el camino para que siguiéramos así su historia, ¿no? dentro del arte. Pero además, ella fue para mí una madre. Tengo tantos momentos hermosos cuando cantábamos junto a Luis, junto a también otro como mi papá también, que hacíamos duetos, que hacíamos, cantábamos. Yo vivía metida allá, Checheo tiene siempre la imagen de ella en un lado, una cama, y yo en la otra, hablando. Ella me decía, ella quería siempre que yo fuera su sucesora, que de hecho yo trabajé en los últimos tiempos, ya que ella tenía el ballet, yo era la que cantaba y bailaba. Fue una mujer con una responsabilidad. Yo recuerdo cómo ella se ponía antes de que saliéramos a escena, porque el artista, mientras más tiempo tiene, mucho más responsabilidad tiene, y mucho más tenso se pone, aunque después que uno pise el escenario todo sale perfecto. Pero ella fue para mí una gran guía, un gran ejemplo, lo sigue siendo. Siempre ha estado a mi lado, la siento. Siempre recuerdo cuando me traía las telas para que yo me hiciera esos trajes, y le encantaba, por eso vengo de rojo, porque a ella le encantaba que yo me pusiera ropa roja y que me pintara ese piquito de rojo. Entonces, Casandra, yo siento que vive en mí. Me pongo muy sensible, sí. Porque yo la adoraba. Era una mujer que siempre nos intercambiábamos platos, porque ella era una gran cocinera. Le encantaban los perfumes, le encantaban los zapatos, le encantaba. Entonces, era como, era una casa donde nos acogían a todos. Y que de hecho, cuando yo tuve a Lina, que años después que ella nació, que ella murió, yo le decía a Casandrita, porque le hacía una cola aquí y unas batitas, porque yo quería también ver reflejada en mi hija a ella. Y de hecho, bueno, tiene un carácter igual que ella, porque no se dejaba, era fuerte, pero también era una mujer sumamente amorosa. Y me tengo que callar porque hay mucha gente que va a hablar aquí, porque si no me pasaría horas hablando de lo que ella significó para mí y lo que sigue significando. Y además, porque las emociones están a punto de traicionar esos ojos verdes. Yo lo sé. Mire, siguiendo en lo que es el aspecto artístico de la Soberana, y hablo en presente porque a 100 años de su nacimiento, y después que murió en 1983, yo la siento ya como parte de la cotidianidad artística nacional. O sea, me resisto a hablar de ella en pasado, porque creo que ya su legado forma parte de una cotidianidad y de una presencia artística. Pero teniendo aquí la presencia de la profesora Josefina Miniño, también un ícono del arte nacional, con grandes aportaciones en lo que es la danza, me gustaría preguntarle, aparte de sus experiencias con la Soberana, ¿siente usted que doña Casandra hizo algunos aportes fundamentales a lo que es el folclorismo, a lo que es la danza como tal? ¿Se puede hablar de aportes fundamentales, de ingredientes que pudieran llamarlos, como diría cualquiera, made in Casandra, en lo que es la ejecución de la danza? Bueno, realmente cada vez que
cada vez que tengo un momento para hablar de la soberana, mi hermana, mi amiga, mi educadora, mi libro, mi gran libro artístico, no puedo dejar de hacer constar el agradecimiento que siento de ese gran ser que fue Casandra. Casandra es una mujer que dejó de todo en este país, dejó amor a la patria, enseñó gratis muchos muchachos pobres, estuvo siempre del lado de este país, por eso la aman, por eso es un ícono. Y para mí fue mi gran libro, porque gracias a ella recibí muchos consejos de cómo dignificarme cada día más como bailarina. Porque en el tiempo en que yo surjo, no era muy fácil llamarse bailarina. Okay. Había que justificarlo con mucho, con mucho sacrificio, con mucha pasión, con mucha dignidad realmente. Y la soberana me decía, usted es una estrella, usted es una gran figura, yo necesito que usted se dignifique de esta manera, siempre bien vestida, siempre bien presentada, frecuente siempre en los grandes teatros que le van a aportar mucho. Y no solamente como artista y como folclorista, fuimos dos luchadoras, ella mayor que yo, ella con el gran poder en ese momento, yo siempre un poquito más joven. Éramos luchadoras porque la soberana fue la que dignificó el vestuario folclórico de este país. Eso es así. Ella no pensaba más que el dominicano tenía que estar presentado con toda la dignidad del mundo, que no había que estar en chancleta únicamente, ni había que estar con pantalones rotos, con ropa pobre, con telas malas, no, ella quería ver su país representado en el mundo con la dignidad realmente de nuestro pueblo. Y me enseñó mucho y así yo tuve mis grupos gracias a ese libro que fue la enseñanza real de la dignidad en el arte, en el folclore dominicano. Mire qué interesante, porque estábamos hablando, siguen siendo damas jóvenes y hermosas, pero estábamos hablando en el caso de Adalgisa, en el caso de Josefina, en ese momento de dos jóvenes, frente a una figura de dimensión, de gran importancia, de gran reconocimiento, pero que recibían no solamente los consejos, sino el apoyo, lo que habla en mayúscula de la nobleza de una persona que siendo la megafigura que fue desde muy joven, pues tenía el tiempo, tenía la dedicación para dar de sus conocimientos, de sus consejos y de sus aportaciones a las nuevas generaciones y evidentemente sus carreras han hablado en mayúsculas de lo que han sido esos consejos. Sin embargo, sí, dígame. Yo te puedo agregar algo que es como un de orden, en lo que tiene que ver con la relación de mamá con la profesora mi niña. A ver. En la época en que mamá ya era la figura, Josefina era la figura del ballet, que se podía decir ballet moderno, ballet académico. Mamá siempre fue una persona que supo ver las oportunidades y que no se cerraba a querer imponer su estilo. Josefina mi niño en ese momento era la parte técnica y académica porque recibió entrenamiento de ballet, de baile fuera del país. O sea, era una académica del baile. Lógico, cualquier persona de este país establecería una diferencia, una distancia. Mamá no. Sí, eso es lo que se me refería. Mamá no. Entonces, por eso es que ha habido, después de mamá, inclusive la misma calidad del montaje escénico de las cosas folclóricas, yo entiendo que se han superado mucho más todavía por la escuela. Entiendo. Por la escuela que aportó a la danza de este país la profesora mi niño. Cualquier persona en esa época planteaba diferencias, tú por tu lado, yo por el mío, no. Mamá teniendo diferencias conceptuales con René Carrasco, que era la fuente primigenta de lo que es el folclore dominicano. Pero había que ir a ver a la cueva colonial, donde había entonces la chancleta, la palgata, el pantalón roto. Dijo, no, espérate. El ballet de México, los hilos de los pantalones de los charros son bordados en plata. Ese no es el zarate que se pone el campesino mexicano. Entonces, en el proceso de llevar eso al terreno del espectáculo,
le sorprendió a mamá prácticamente la muerte. Ok, ¿qué es lo que decía la profesora mi Y niño? es- De la dignificación. Y Exactamente. es la parte que ha continuado la Sí. profesora mi niño. Y se le debe mucho a la soberana, el que ya en estos tiempos, y ella lo dejó, porque ella luchó para que los músicos y los artistas entrábamos por la puerta de los callejones. De atrás. Ella daba su vida, porque cada uno nos diéramos valores y que impusiéramos que trabajábamos, pero llevándonos todas las cosas necesarias a un artista de ciertos niveles. Mamá paró un espectáculo porque querían hacer entrar al grupo de baile por una puerta donde ella entendía que no debía ser. Dijo, no, esto no va. Ok, ok. Esto no va. Y hubo que hacerlo entrar por donde tenían que entrar. En eso, por eso digo que es también un pequeñito detalle que de sumarle a ella, que mamá no distinguía, mamá aupaba el talento sobre las diferencias que había. Porque lo de mamá era, digamos, espontáneo. Lo de la profesora mi niño era académico. Y eso era suficiente para que fuera una en una serie y otra en otra. No, vamos a esto. Entonces, por eso es que ha habido ese resurgimiento y ese fortalecimiento de todas las escuelas. Toda la gente importante que está dirigiendo aspectos folclóricos, de coreográficos en este país, han pasado por esas manos. Sí. Entonces, y eso cada vez que yo puedo decirlo y honrarlo, lo hago. Porque esa es la tranquilidad que dejó mamá, esa señora que está ahí. Ay, también. Caramba, caramba, qué bueno. Eso es grandeza, eso se reduce a grandeza. Nosotros vamos a hacer una Gracias, pausa, Chechel. pero yo no quiero, antes de ir a esta pausa que nuestro señor director nos está sugiriendo, sin preguntarle al querido doctor Wilson Gómez, abogado de los tribunales de la República, magistrado del Tribunal Constitucional y también ícono, Barahonero y gusto. barahonero por encima de cualquier cosa, pero un ícono también de la bonomía en nuestro país, que tiene mucho respeto. Gracias. Hablamos de Casandra Damirón, pero también hablamos de una persona que hizo una vida pública correcta, que fundó una familia honorable y que también entiendo yo que como compueblano y también en estos tiempos en que desafortunadamente tenemos muchos antivalores, tenemos muchos ejemplos que no son quizás, o sin quizás los mejores ejemplos, también pudiéramos enfocar esa parte, esa aportación que hizo como figura pública la soberana. ¿Qué nos puede decir usted, doctor? Bueno, sin lugar a dudas que Casandra es un referente. No solo fue la persona con esos dotes artísticos, sino que fue una persona con una autoridad, con un carisma, un donaire y una gracia singulares. Nos tocó a nosotros, entonces estudiantes universitarios, de la Asociación de Estudiantes de Barahona y también de la Asociación Pro Desarrollo, acudir donde Casandra. Nos impresionó mucho el hecho de que siendo nosotros estudiantes, no conocidos, ¿verdad?, por nadie, que ella nos abriera las puertas de su hogar de par en par. De modo y manera que ella se incorporó a ese movimiento de barahoneros, inclusive en ocasión se hicieron espectáculos llevando a Barahona al día de hoy la mayor embajada artística del país. Bueno, Delgisa nos acompañó en esa época, pero la representación artística del país, del canto popular y los grupos de baile folclóricos, inclusive de la Universidad Autónoma, fueron a Barahona. Ahora, ¿qué me impresionó a mí? Que ella se echó a cargo aquello, buscó los auspicios, los patrocinios, y cuando nos desplazamos, por ejemplo, por la Isabel la Católica, cómo la gente hace un vuelco saludando a esta persona, pero una cosa impresionante. Wow. Y lo mismo en la Avenida Independencia, en la Universidad Autónoma, una persona admirada, pero ya yo venía, por supuesto, con una idea de la soberana, porque en mi casa
el programa de televisión Aquí Aquí Nosotros. nosotros. Eso nos faltaba. De aquí mismo, en este Exactamente. Aquí, Exacto. Estamos haciendo una especie de reedición de Aquí Nosotros, solamente que ahora aquí estamos nosotros. Aquí estamos. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Que nosotros. cuando nosotros nos incorporamos a ella nos toma y nos patrocina, nos apadrina o nos amadrina en este caso. Y bueno, hasta nos traía al programa. Y entonces para nosotros que no teníamos esa oportunidad previa, venir a un programa de ese nivel de popularidad Claro. era impresionante. Yo recuerdo inclusive los técnicos, cómo ella hacía una especie de ritual que comenzaba en el camerino, que la recibían, que hablaba, que Cava aparecía, en fin, bueno. Todavía está aquí. Nelson Cava Ramírez, a quien Mire, enviamos un saludo. y eso era un asunto de verdad que hablaba muy bien de su grandeza, porque no hay gente auténticamente grande que no pueda exhibir la humildad, la sencillez y la naturalidad de la soberana Casandra Mirón. Por eso nosotros le acompañamos hasta el último tributo que se le hizo, que se le hizo Nereida Rodríguez el jueves antes de su sentido fallecimiento. En Casa de Teatro. Ahí la acompañamos. Ay, sí. Y realmente nosotros quedamos impactados por Casandra como figura, como persona. A su fallecimiento yo recuerdo que Nosin Jasurio, otra figura, ese creador de la Universidad UNIBE y de esos servicios de la diabetes. Bueno, él dijo, bueno, la muerte de Casandra, yo sé que no puedo asumir su espacio, pero yo retomo entonces el padrinazgo de este grupo de jóvenes que están en estas actividades. Bueno, un legado. Señores, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos todavía tenemos que hablar de muchos aspectos. Tenemos que hablar de la Casandra en cuanto a lo que es al día de hoy y antes el elemento cultural, pero también yo quiero que tomemos tiempo para que hablemos de la Casandra suegra, porque eso es importante, de esos escenarios familiares que son poco conocidos por la gente, en virtud de que son privados, pero que no dejan de ser también interesantes porque sacamos muchísimas conclusiones de la grandeza de nuestra soberana, nuestra eterna soberana, que en el día de hoy con este programa especial estamos concluyendo las festividades, el homenaje de su centenario, el nacimiento. Volvemos a esta edición especial, programa de culminación de las festividades al centenario del nacimiento de la soberana, nuestra soberana Casandra Mirón. Y retomando esta conversación, esta cantera de anécdotas y de informaciones, algunas de ellas inéditas que estábamos desarrollando aquí, y aprovechando la presencia de doña Verónica Ascensión, una gestora cultural de gran importancia y de gran reconocimiento en nuestro país, yo quiero indagar si podemos nosotros hablar ya de un legado Casandra en la cultura, si ha podido el movimiento y el sentimiento cultural dominicano recabar todo lo que fueron sus aportes y caracterizar, cuando hablamos de Casandra, con toda la dimensión, con todo lo que significa sus aportaciones ya reconocidas en lo que es el pensamiento cultural dominicano. Sí, claro, muchísimas gracias. Yo agradezco mucho a Luisa y a Checheo que me invitaran para que me sumara a la celebración del centenario del nacimiento de Casandra el pasado año. Para mí fue muy grato porque conocí a Casandra de niña. Mi padre era muy amigo de un hermano de Casandra. Ella me dio clase en el Instituto de Señorita Salomé Ureña y aprendimos a bailar con ella. Fue una gran maestra, por lo que nos criamos conociendo esa gran figura y fue tan agradable trabajar en ese centenario de una mujer que nació en marzo precisamente, que hay que retomar lo que es marzo, lo que es el significado de que en marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y que esta mujer, que es un ícono de nuestro país,
nació en esa provincia de Barahona y pudo aprovechar el crecimiento, lo que significó Barahona, porque hay que situarse en el 1919, lo que era Barahona. Aquí está el doctor Wilson que puede corroborar, una provincia con una gran industria azucarera, que era un momento de gran auge, como lo fue San Pedro de Macorís. Entonces esta figura parece que con su talento aprovecha haber nacido en un momento de una gran gracia también económica en su provincia, haberse codeado, haber estudiado y, no obstante, haberse casado con una figura como don Luis Rivera, gran compositor, músico, ella no quedarse debajo de la sombra de ese gran artista, sino sobresalir, engrandecerse y convertirse en la figura que es. Casandra es una figura que trasciende y va a trascender aquí los tiempos. Dentro de 50 años se va a hablar de Casandra, porque el legado está ahí, Claro. está escrito. Es muy importante cuando se plasman las historias en libros, qué es lo que queda de referente. Y yo sueño con que en algún momento aquí se haga una biografía pequeña, económica, para que todos los estudiantes universitarios y de secundaria puedan tener la biografía de Casandra de Mirón. Porque para nosotras las mujeres tenemos que reivindicar a la mujer que en esa época pudo sobresalir, Claro. porque ahora es más fácil, a pesar de que seguimos con muchísimas contradicciones y muchísimos impedimentos en nuestro desarrollo, pero haber sido esa figura Claro. en esa época donde los hombres eran las figuras. No, y como decía la profesora Mi Niño, en un área tan particular como el arte, la exactamente. danza, o sea, eso. Pero ella eso se es desarrolló porque ella fue diferente. Claro. Ella es una mujer de otra galaxia, si yo lo puedo decir. Esas son figuras que nacen cada 100 años y son las que trascienden y son las que tú puedes hablar 50 años después, porque los demás somos personas que somos, tú sabes, que hacemos muchas cosas, pero figuras así nacen cada 100 años, como el caso de Josefina Mi Niño. Entonces, para mí, como mujer de los años, nacida en los años 50, haber estado desde mi nacimiento hasta ahora ligada a esta familia tan ilustre, ha sido un gran honor. Y una figura para emular y una figura que nos sirve a nosotras también como referencia y como referente de que sí podemos seguir y que podemos desarrollarnos y que podemos dejar legado y que la sociedad dominicana reconoce, porque al final todo lo bueno se reconoce, no quizás en la dimensión que nosotros, las personas que estamos en el mundo cultural y artístico, quisiéramos, pero finalmente queda ahí y son reconocidos. Más ojos humedecidos, incluyendo los del conductor. Ay, sí. Hay algo interesante también, y esa Casandra familiar. Y tenemos aquí a Blanca de Rivera, la esposa de don Checheo, y yo quiero que me cuente sobre su experiencia ya con la Casandra suegra, con esa Casandra claro, que usted tuvo que interactuar en espacios familiares, en espacios muy personales, muy íntimos, muy privados, y que también forma parte de la historia de la soberana. Por favor. Bueno, mire, cuando yo estaba joven, pequeña y eso. Más joven. Más joven. Yo veía mucho, siempre veía el programa de Casandra y siempre la admiré, la sigo admirando, y el día más lejano que yo tenía al conocer a Checheo y eso, pues entonces vengo a conocer a doña Casandra. Eso me puso un poco nerviosa. Ella era su fan, entonces porque sí, mi fan, aparte, y entonces conocerla. Me encantó conocerla, yo la amo muchísimo. Fue una persona que me recibió con todo el cariño, extraordinaria. Me inquietaba eso de cómo ella podía mezclar lo de la familia, lo de ser madre de familia, con ser artista. Y de verdad que sí, que ella era maravillosa. Ustedes estábamos hablando ahorita, hace un momentito, de que ella fue diseñadora. Además de sus trajes que ella diseñaba y que a veces
la acompañábamos, Luisa o yo, a sus costureras para hablarle de sus trajes. Porque sabía coser. Sí, ella cosía. Sí, ella cosía, no, eso es lo que le voy a decir. ok. Para las Navidades, Cassandra diseñaba y hacía sus cortinas. Oh, Dios La mío. gorda, como yo le decía. La gorda. Aprendí de verdad, que eso se lo debo mucho a ella y a la familia, que aprendí de verdad a darle un sentido diferente a las Navidades. Ay, sí. Ok. Yo tenía otro sentido de lo que eran las Navidades en mi crianza y eso. Y cuando yo entré en la familia y eso, que veo que ella como desde octubre por ahí estaba comenzando a Arrancaba su preparatorio. pero cortinas preciosas. Sí, sí. Ella adornaba su Y actividades, y- y fiestas. La decoración de su casa empezaba desde octubre. desde Yo lo hago principio así de también. octubre, Pero que Luisa Luisa igual. que Luisa ha Mis seguido hijos me esa, dicen, "Ay, mami, esa qué vergüenza", tradición. porque yo desde el 8 de octubre tengo todos los arbolitos puestos. Nosotros Voy dijimos, a bueno, salir a la calle, a mí no me fiesta importa, en yo lo vivo octubre. así, yo lo quiero Sí. así. Y no Claro. hemos Ella hablado, encendido. esa era la casa del artista, Sí, eso quiero de, decirlo también de eso. ese nivel, diríamos, de amigos que visitaba y frecuentaba casi a diario esa casa. Sí. Eso era como Eso un templo es para admirable, nosotros sí. de arte. Yo admiraba mucho eso también, porque ella en algunas ocasiones que yo iba y eso, pues encontraba que ella estaba hablando con no sé quién, con alguno de los artistas, o llamándole la atención Sí, 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 por sí, algo, sí, sí. o felicitándolo. Y eso yo la admiro Ahí- mucho, la admiré mucho y la sigo admirando, porque además que ama su patria. Claro. Ay, sí. Y el Claro, ejemplo claro. que dio para todos nosotros, la familia y para todo Ay, sí. el pueblo dominicano. Hace un momento, en la pausa, don Checheo nos hablaba de el traje típico del baile dominicano. Entonces, hay quienes aseguran que eso es una hechura, y por eso yo me refería en su momento a la Cassandra diseñadora, que eso fue un diseño, fue una hechura, fue una inspiración de Correcto. Cassandra. ¿Hay alguna historia que documente eso? Mira, en este país, en esa época, muchas de las actividades y muchas de la historia de gente notable se desarrollaba de manera empírica. Mamá en el 1955, trabajando en el Hotel Embajador, viene a la Feria de la Paz, venía el ballet de Argentina, venía el ballet de México, venía el ballet de Venezuela, le dijeron, oye, ¿qué ballet hay aquí? Aquí no hay un ballet folclórico. Mamá asumió, y en eso Elis Pérez fue testigo importante y partícipe de eso, que Eli era el maestro de ceremonia y creo que el director artístico del Hotel Embajador, Sí. que se inauguró para la Feria de la Paz. Entonces, Robert Sowers, que era el gerente general, le dijo, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Mamá dijo, yo hago un grupo de baile. En el 1970, Sí. Un director de turismo en ese momento, se le ocurrió hacer un concurso para la escogencia de un nuevo traje folclórico. Y escogieron otro traje folclórico, pero solo escogieron, pero el traje original, desde el 1955 hasta el 70, son 25 años después. No, y que ya ella Y había después viajado. de ahí en Ya- adelante, mamá siguió utilizando su mismos diseño y fue quien internacionalizó eso, fue quien lo promovió a nivel general. O sea que por eso que yo digo que entre sus capacidades y sus logros está el haber diseñado e impuesto el primer traje folclórico dominicano. A punto que la Checheo, profesora hablaba de que perdona hay una referencia de sí, Cassandra. quería decirte, para satisfacción de todos ustedes y de todos los que queremos y sabemos aquilatar a la soberana, ese traje que ganó en ese momento tenía mucha influencia española. Y como tal, nuestro traje, la influencia grande es negra. Es negra. Y Es eso africana, es mulata. es mulata. Y el de la soberana tenía una mezcla, que es lo que somos, una mezcolanza de razas. Por eso digo- Tenía todos los elementos que describían nuestra mezcla. Y nuestra como identi- y país. nuestra identidad, por Y eso- es para su satisfacción el que hoy todos los grupos que existen utilizan el otro, al que le haya quedado lo tendrá y lo sacará al día. pero como sucedió con los estilos de baile, las cosas
evolucionan y se perfeccionan cuando se juntan voluntades y capacidades. Es verdad. En ese caso, mamá no inventó. Doña Flérida Nolasco fue una autoridad máxima en lo que fue investigación Una y folclore. académica. Y mi tío Papito Rivera por igual. Ellos, mamá con ellos logró el consenso de terminar basado en estos español, pero tenía un contenido mulato, que era el orgullo de mamá, como decía ella, su mulatería, siendo una mujer blanca. Ella se decía a sí mismo que ella era mulata. Eso fue lo que le dio el valor, que todo el mundo lo hizo suyo. Sí, porque no fue a lo loco. No, No, mamá no inventó. Para la formación de su grupo, su asesor, su investigador, para ella formar cualquier coreografía, era Papito. Sí. De Papito Rivera. Sí, ella todo. Usted quería decir, Papito quería es. decir algo. Está bien. Mire, el doctor Wilson Gómez, quien aparte de ser un gran jurisconsulto, es un historiador, nos puede dar algún tipo de luz frente a una situación también que es característica de la soberana. Pero nos va a regalar el director un minutito para esto. Mire, la soberana se desarrolla en el tiempo de la dictadura, pero con ella se da algo interesante, y es que el nivel de aceptación artística hace que pase la dictadura y ella siga siendo querida, siga siendo respetada, y no tuvo lo que muchos artistas y muchas figuras tuvieron que pasar, y es que, no obstante haber desarrollado su talento en el tiempo de la dictadura, luego cuando se restablece la democracia e incluso gobiernos diferentes, pues ella sigue siendo ese ícono, esa generadora de respeto y del aplauso, independientemente a esas brisas o turbulencias políticas. No sé si usted lo entiende. Sí, aclarando que no soy historiador, soy más un seguidor de los historiadores. Pero, esa es la modestia que me cae bien. Pero así, ciertamente, Privilegio de los jueces. doña Casandra era una mujer con una rectitud de conciencia tal que ella hacía su trabajo y brindaba su arte. Y su arte llegaba a todo el mundo. Ella no se vinculó jamás más allá que no fuera su trabajo bien llevado con ese mayor sentido de responsabilidad. Pero, sin embargo, ella era una mujer de avanzada, políticamente avanzada. Ella no participó, por lo que yo advierto, no participó de la política partidista, pero su pensamiento estaba muy avanzado. Inclusive ella coincidía con artistas de América Latina que estaban en posiciones de avanzada. Ella protegió a muchos estudiantes universitarios en su casa. A Toidecam, en un closet de mi casa un día estaba. No me diga. Tenía mamá bombas lacrimógenas en la UASI, estoy metido en mi casa, que cruzó por los patios de la universidad, y mi papá cuartelado en la policía. Fíjate una cosa. No, historia. La esposa de un alto oficial de la policía, ¿verdad? En cierto modo, guardando esos jóvenes que eran objeto de persecución. Pero ella en lo privado revelaba simpatía por sociedades que estaban políticamente muy avanzadas. ¿Podemos definirla como una libre pensadora? Yo creo que sí, y con una tendencia revolucionaria. Sí, Qué claro. Pero yo tengo una historia que debemos hacer. Pero vamos a hacerla después de la pausa, Sí, ok. porque cuando viene a ver el director se nos enoja. Estamos culminando el centenario del nacimiento de la soberana, nuestra soberana, Casandra Damirón. Altagracia Casandra Damirón, que también son de las cosas que vamos a manejar aquí.